Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este segundo Festival Cultural del CCH 2023. Como saben, este festival tendrá actividades de manera presencial en todos los planteles del colegio, así como de manera virtual a través de CCH TV, espacio que será destinado al diálogo con brillantes autoras de trayectorias muy interesantes. Por ello, es un placer presentarles a la escritora Liliana Blum. Bienvenida, Liliana. Muchas Hola, gracias. buenas tardes, bueno, o días. Aquí estoy yo encantada de estar participando en el festival con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Antes de iniciar con las preguntitas, quisiera leer un poquito sobre ti para que la comunidad del colegio te conozca un poquito. Bueno, pues Liliana Blum, perdón, nació en Durango en 1974. Ha publicado las novelas Pandora, El monstruo pentápodo, Cara de liebre y recientemente Un descuido cósmico, así como los libros de cuentos Tristeza de los cítricos, Yo sé cuándo expira la leche, Vidas de catálogo, En qué se nos fue la mañana, entre otros. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA en la categoría de jóvenes creadores y también ha tenido la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Y bueno, pues nos gustaría comenzar esta entrevista. Eh, si te parece bien que nos comentaras, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu camino era la escritura? ¿Cómo fue ese camino también? Ay, bueno, ahora que ya estoy mucho mayor y viendo hacia atrás, yo creo que desde muy pequeña yo ya tenía esta como tendencia a entender el mundo a través de las historias, porque de muy niña yo era muy solitaria, muy introvertida. Mis papás cambiaron de ciudad muy seguido, entonces estaba yo 2 años en un lado, tenía una amiguita, luego ya nos estamos cambiando. Entonces, siempre fueron, digamos, mis amigos los libros, que en ese entonces tampoco había muchos libros especializados en niños, ¿no? Sino que uno leía lo que hubiera por ahí. Pero también yo tenía muchos animales de peluche, nunca fui de muñecas. Yo no soy de las que esté emocionada por Barbie, pero yo hacía muchas historias con mis animales de peluche y yo creo que desde ahí me viene esas ganas de narrar, pero no fue hasta la preparatoria, pues justamente la etapa en la que están todos ustedes, que una maestra de redacción en primer semestre nos obligó, así como trabajo mensual, a escribir o un cuento o un poema para una noche literaria, o sea, como un concurso que iba a haber en la prepa. Y pues fue la primera vez que, digamos, obligada por la maestra escribí un cuento, pero la experiencia me gustó mucho, me gané el tercer lugar, y se leyó el cuento y todo esto. Y desde ahí empecé a escribir más, me metí a talleres y para cuando salí de prepa yo ya tenía en la cabeza de, oh, yo quiero ser escritora. Así es que fue ahí en esa etapa. Muy bien. Y abordando un poquito esta etapa en el bachillerato, ¿qué lecturas realizabas? ¿Qué autores estaban en tu radar de la preparatoria? ¿Qué lecturas te hicieron darte cuenta también de que había una posibilidad en la escritura? Ay, bueno, pues yo creo que fue la biblioteca de la preparatoria que también tuvo mucho que ver porque pues hasta ese entonces pues muy pocos libros hay en las aulas, ¿no? Para cuando uno es mucho más joven. Entonces recuerdo muy claramente, por ejemplo, que leí El Exorcista cuando estaba en la prepa, leí también El nombre de la rosa de Humberto Eco, que esa fue una novela que me marcó porque era tan buena que creo que lloré al final, pero no por la novela en sí, sino porque dije, no voy a encontrar un libro tan bueno nunca más. Por suerte estaba muy equivocada. También ahí descubrí a José Agustín, pues que eran libros que a lo mejor ahorita ya se ven muy hacia atrás, pero en ese momento eran como libros que me hablaban, ¿no? Directamente. También Rosario Castellanos, fue sus textos, digamos, de ciudad. ¿Qué más? Pues básicamente yo leía de todo, pero creo
que esos son algunos que recuerdo por alguna razón. Considero que tu literatura está habitada toda ella de un elemento fundacional y esencial que es la violencia. ¿Coincides con ello? Y de ser así, cuéntame al respecto, por favor. Sí, yo creo que la violencia nunca es el tema principal, pero bueno, todos los cuentos, todas las novelas tienen siempre muchos temas, solo que unos llaman más la atención que otros, pero yo creo que la violencia sí es como el trasfondo, el telón, digamos, el telón de fondo de todas mis historias, que la mayoría son de corte realista, aunque incluso también ahora, por ejemplo, en mi nuevo libro de cuentos que me aventuro a lo sobrenatural, también ahí está esa violencia. No siempre la violencia más vívida, que es la que experimentamos lamentablemente en la calle, ¿no? Cada vez que vemos la nota roja, sino también la violencia soterrada, que no deja de ser violenta, pero puede ser mucho más sutil y no deja tantas marcas, ¿no? Pero, por ejemplo, la violencia que se da al interior de las familias, entre padres e hijos, entre la pareja, entre los compañeros de escuela, ¿no? Como sería en el caso del bullying. Y creo que la naturaleza humana es una de mis obsesiones de siempre, es decir, ¿por qué la gente hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es ese empujoncito, ¿no? Que puede aventar a alguien a que se anime a cometer un asesinato o algo igualmente de sórdido, ¿no? Entonces, siempre ha sido mi obsesión como entender qué es lo que nos mueve, qué cosas oscuras a veces adentro que no comprendemos del todo. Y entonces, pues sí, creo que la violencia podría ser la pared sobre la que yo escribo siempre. Y pasando un poquito al proceso creativo, ¿en qué momento sabes que la historia que estás pensando, que traes en la cabeza día y noche, o que llegó a vuelo de ave, será un cuento o tiene un destino más amplio, como el de una novela? ¿Tienes un proceso para poder llegar a ese conocimiento o como algunos otros autores, simplemente escribes y escribes hasta que empieza a recobrar forma? ¿Cómo es eso en tu escritura? Yo soy un poco más organizada, pero creo que cuando quiero escribir un cuento, siempre me sale cuento. Y cuando digo voy a escribir una novela, sale una novela. Es decir, no soy de esos autores que dicen, ay, empecé un cuento y terminó siendo una novela, porque yo creo que hay diferencias como fundamentales en su concepción. Entonces, las novelas siempre son, pues le dan a uno la oportunidad de desarrollar mucho más a los personajes y justamente todo lo que hay detrás de ellos para que sean quien sean en el momento de iniciar la historia, ¿no? Entonces, usualmente yo con las novelas planeo mucho más, es decir, puedo tener una idea a veces durante años, incluso años, me ha pasado en la cabeza y le voy dando vueltas, y ya cuando decido que es el momento de escribir o por las razones que sea, porque también uno, cuando empieza uno a escribir, ese es todo otro tema, pero más o menos trato de esbozar la historia, tener una estructura, al menos un esqueleto, ¿no? Y sobre eso trabajo. Y en cambio el cuento sí funciona más por impulsos, eventos que por alguna razón me llaman la atención, para bien o para mal, o sea, que me causan preguntarme cosas o me encabronan o me dan gusto o me hieren, ¿no? Entonces, sobre eso trabajo y a veces es una idea muy vaga, o sea, por ejemplo, ¿qué pasaría eh, si una mujer casada, que está muy harta de su matrimonio, se le muere el bebé en la tina, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor trabajo con eso y ya, digamos, como que el cuento improvisa. Bueno, yo improviso con el cuento. Y en cambio la novela es más planeada, pero creo que siempre concibo cada historia ya en el formato que va a ser. A lo mejor un día me paso de un cuento a una novela, pero hasta ahora siempre como que las pienso para lo que son y así sale. Y un poquito sobre la industria editorial, la publicación. Hace un tiempo, Camila Sosa Villada comentaba en una entrevista que actualmente las mujeres son quienes sustentan económicamente el mundo editorial. ¿Consideras que esto ocurre actualmente? Yo diría que sí. Hace unos 3, 4 años me lo había dicho Benito Taibo, justo coincidimos en una feria. Y yo andaba medio apachurradona porque mucha gente, y digo, y con
hablemos un poco de feminismo, ¿no? Como mis libros siempre son protagonizados por mujeres, porque yo soy una mujer, eh, y digamos son temas que le conciernen a las mujeres de una u otra manera, pues por ahí hay sobre todo colegas, ¿eh? No tanto lectores, sino otros escritores que siempre dicen, ay, la Bloom, a la Bloom la leen puras ñoras, ¿no? Y con el peyorativo de ñora, ¿no? O sea, que sabemos que en México pues tiene una carga negativa, ¿no? Pura ñora lee a la Bloom, y ella escribe para las ñoras. Entonces me dice Benito Taibo, no, pues qué bueno, porque las mujeres, al menos en literatura, ya otro tipo de libros, quién sabe, ¿no? Pero al menos en literatura, son las mujeres las que compran más libros en México. Y yo lo veo mucho con los clubes de lectura, porque yo hago muchos clubes de lectura, a veces 3, 4, 5 al mes, y algunos son 100% de puras mujeres, o hay algunos que a lo mejor son 30 mujeres y 4 hombres, o sea, son muy pocos los hombres en los clubes de lectura, y son muy entusiastas y están leyendo a veces un libro, y a veces incluso 2 libros por mes. Entonces quiere decir que están consumiendo muchos libros, ¿no? Y siempre están a la casa de novedades y todo. Entonces yo creo que sí, en la actualidad son muchas más las mujeres que están leyendo, y yo creo que también tiene que ver que también somos más las mujeres que estamos escribiendo, porque sí noto una tendencia de, digo, no digo que las mujeres no lean a los hombres, las mujeres leen a ambos, ¿no? En cambio, hay unos estudios que dicen que los hombres suelen leer mucho más a hombres, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, y me pasa a mí como lectora también, eh, uno se encuentra más en los textos de otras mujeres. Porque yo recuerdo, volviendo a cuando estaba yo más joven, ¿no? Uno agarraba un libro y la mujer era pues a la que matan brutalmente para que el detective o el policía resuelvan el caso, o es la bonita tonta que nomás está allí, ¿no? O sea, como personajes muy bidimensionales, muy pasivos, y en cambio creo que en la literatura hecha por mujeres, las mujeres nos podemos ver como realmente somos, las cosas que realmente nos atañen, nos preocupan, y de en 3 dimensiones, ¿no? No como nos ven a veces los hombres como nada más un cuerpo, nada más por fuera. Entonces yo creo que eso también abona al hecho de que hay muchas mujeres ahorita leyendo. Liliana, ahora que estamos con un público de bachillerato y que muchos de ellos y muchas de ellas están pensando en estudiar literatura, en estudiar cine, arte, fotografía, etcétera, tú como autora y como lectora, ¿qué lecturas les recomendarías a toda esta comunidad que están viendo esto y que podrían interesarse en el arte y en la literatura? Ay, esa es una pregunta muy difícil, Mildred, porque este, a veces yo creo que los libros llegan a uno por distintas razones, pero también porque el que busca encuentra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo de mis lecturas solitas empezaron a encaminarse, por ejemplo, hacia lo sórdido, hacia lo perturbador, porque eso me llamaba, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría, bueno, no sé de otras disciplinas, pero al menos para los chicos que quieran dedicarse a la escritura, que traten de leer mucho, especialmente del tipo de libros como los que ellos quisieran escribir, ¿no? Si les gusta la fantasía, lean muchísima fantasía, si les gusta el romance, lean romance, porque eso nos ayuda a no descubrir el hilo negro. O sea, que de repente creemos que, este día se me acaba de ocurrir a mí, y resulta que hay una tradición milenaria de escritores que ya lo han hecho también, casi de manera idéntica, ¿no? Pero también que se aventuren a leer otro tipo de géneros. Yo ahorita ya de vieja estoy en este tenor de decir, la vida es muy corta, yo ya solo voy a leer cuento y novela, pero porque estoy a esta edad y uno tiene 1000 ocupaciones y muy poco tiempo de leer. Pero yo creo que al inicio sí hay que leer de todo, lean poesía, lean ensayo, lean todo tipo de novelas, porque uno nunca sabe lo que se va a encontrar, y a lo mejor yo digo, ay, a mí me encanta el terror, pero de repente descubro algún otro tipo de literatura que también me llama, ¿no? Entonces, lean mucho, sobre todo porque no hay que ser de esos escritores que abundan, lamentablemente, por ahí, que dicen, no, yo no leo. Y uno lo ve a veces cuando uno es jurado de becas o de concursos, gente que escribe, pero es evidente que no lee o que nunca ha leído. Y eso es como tremendo. Entonces, como decía Stephen King, no puedes escribir si no eres un gran lector.
antes, ¿no? Entonces eso, lean mucho. Liliana, te agradecemos mucho por habernos brindado este espacio para poder platicar contigo. Eh, Esperamos volver a tenerte pronto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Para todas y todos quienes estén mirando esta entrevista, esperamos volver a coincidir contigo. Lamentablemente nos tenemos que despedir, pero las y los invitamos a seguir asistiendo a las actividades que cada plantel ha organizado en este segundo Festival Cultural del CCH 2023 y a consultar la programación para que no se pierdan ningún evento y continuar con nuestras charlas en línea con grandiosas personalidades del mundo de la literatura. Nuevamente, muchas gracias, Liliana, de parte de CCH TV. Esperamos que tengas un excelente día y que también ustedes, quienes nos están viendo ahorita mismo, tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a ti, Mildred, y gracias a todos por escucharme y sí, asistan a todas las actividades del festival.